Ya estamos de regreso en la segunda de Oliva, son las 2:37, vamos a arrancar esta mesa de trabajo. Insisto, vamos a platicar sobre cómo usar el aguinaldo, ¿sí? Cuáles son las rutas o usar el aguinaldo de manera inteligente, con estrategia, entre el ahorro y las deudas. Se llama la mesa, cómo usar bien el aguinaldo. Y antes de presentar a nuestros invitados, tenemos una cápsula que preparó el equipo de Oliva Noticias, ¿en qué gastaron? Y hablamos con gente de la capital veracruzana. ¿En qué gastarán los jalapeños, particularmente su aguinaldo? Llega la temporada decembrina y con ella uno de los momentos más esperados por los trabajadores mexicanos, la entrega del aguinaldo. Como 50,000 pesos lo que me falta. Okay. ¿Y cree que con su aguinaldo lo pueda costear? Bueno, será un complementario nada más para terminar, que no es mucho tampoco, pero sí me sirve de algo. Si bien algunos consideran remodelar o ampliar sus hogares, otros más piensan en pagar deudas y gastos pendientes. Ahora que se llega a la entrega del aguinaldo, ¿ya pensó en qué lo va a destinar, en qué se lo va a gastar más que nada? Sí, principalmente en pagar deudas. Por desgracia, el magisterio aquí en Veracruz no estamos siendo remunerados como se debe y tenemos que recurrir a veces a préstamos para financiar directamente el traslado a las comunidades, a veces ayudar a los alumnos en comprar papelería, en comprar utensilios para el salón. Entonces, por desgracia, tenemos que recurrir a préstamos y entonces parte del aguinaldo va a ser, un 60% va a ser resarcir las deudas que se tienen, un 20% para pagar, en este caso, cosas de ropa, como ropa, principalmente ajuarearse, como se dice vulgarmente, con ropa, y el otro 20% sería buscar el ahorro, porque por desgraciadamente no tenemos la calidad ni la enseñanza financiera de ahorrar. No, de hecho pagar todas las deudas, ¿no? Lo que es ¿cómo se llama? Predial, agua, todos. Okay. Para los gastos de su casa. Sí, ya no alcanza por algo más. Ok, bueno, ¿y tiene dispuesto algún plan de ahorro para su aguinaldo en caso de que alcanzara? Pues sí, para la cena, para la familia. El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores mexicanos según la Ley Federal del Trabajo. ¿Y tú, ya sabes en qué te lo vas a gastar? Para Oliva Noticias, Elisa Portilla. Oliva Noticias. Mesa de trabajo de Oliva Noticias, Gerardo Obregón Salorio, director general de Prestadero, Teresa Carvajal Moreno, consejera legal del Barzón Veracruz. A ambos invitados que amablemente nos toman la comunicación. Durante la semana, algunos especialistas nos dijeron que era muy importante, que era relevante efectuar un presupuesto, ¿no? del aguinaldo, ya que uno lo tiene, efectuar un presupuesto para simplemente saber en qué se va a ocupar. Y no echarlo a perder. Ahí está Sergio Zamora. A ver, escuchemos a Sergio Zamora, especialista financiero. Ya lo recibieron, sí, pero es súper importante sentarse, dedicarle unos minutos a sentarse con papel y lápiz, con una computadora, con lo que sea, a destinar un porcentaje de esa cantidad a cada concepto. Yo creo que es importante porque el pago de las deudas disminuye muchísimo el tema del flujo de efectivo con el que contamos cada quincena o cada mes, ¿no? Entonces, para poder contar con es casi como subirte el sueldo cuando ya no tienes ese pago de deudas, ¿no? Entonces, sí es importante. Oliva Noticias. Teresa Carvajal, consejera legal del Barzón Veracruz. Teresa, gusto saludarte, un abrazo. ¿Cuál sería tu primera sugerencia o tu primer apunte ante ya el aguinaldo que está en las manos de los veracruzanos y de los mexicanos? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y agradecida como siempre de poder participar en este espacio y dirigirnos desde el Barzón a toda la audiencia. Mira, una de las principales recomendaciones que año con año funcionan para las personas es el tratar de hacer la eliminación de deudas, el abono a capitales, la disminución de mensualidades de algunas deudas preexistentes, precisamente ya de cara a la cuesta de enero 2024. Entonces, creo que en primer lugar, una de las recomendaciones principales que durante este diciembre de 2023 tiene el Barzón para la audiencia, pues es precisamente el tener presente estos compromisos previos de pago y poder por lo menos tener un poco de tranquilidad en esta próxima cuesta del año.
Interesante. Ahora bien, gracias Teresa. Gerardo Obregón, ¿cuál es tu primera recomendación, tu primer apunte en este sentido? Muchas gracias, Alejandro. Mira, yo creo que no hay una respuesta igual para todos, desafortunadamente. Cada bien tiene que ver en qué posición está desde el punto de vista de tus finanzas personales. Si no tienes, por ejemplo, un fondo de emergencia, yo lo primero que haría es destinar el aguinaldo a crear un fondo de emergencia para cualquier eventualidad que pudiera suceder o suscitarse. Y después priorizaría y coincidiría con Teresa en el pago de deudas. Y finalmente en la inversión, ¿no? Ahora bien, Teresa, ¿qué tan útil es lo que algunos especialistas manejan en cuanto a la creación de un presupuesto? De hecho, nos comentaron justamente que en este presupuesto destinar una parte al pago de deudas. Por ejemplo, y te la pregunto así, ¿qué porcentaje? Yo sé que varían los casos, ¿no? Cada quien tiene su economía y varía, y bien lo apuntaba Gerardo, cada quien tendrá su economía y habrá que hacer el análisis por caso, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje consideras de manera general o en promedio destinar al pago de deudas y destinar al ahorro? Mira, por recomendación genérica y conforme a la experiencia, para destinar al ahorro definitivamente se tiene que considerar como mínimo del 20 al 30% pues el ingreso total que se tiene mes por mes. Esto es un ejercicio que debemos de incluir en el presupuesto anual, como bien lo comentas, ¿no? Ahora bien, la capacidad de endeudamiento también la tenemos en el porcentaje del 30% si queremos hablar de finanzas sanas, de salud financiera personal para evitar el estrés. Y también en este caso, en lo que vamos a destinar a deudas, yo creo que es importante valorar ¿qué deudas se tienen? Porque podemos hablar de una deuda hipotecaria, de una deuda automotriz, de una deuda de tienda departamental, de una tarjeta de crédito, de un préstamo personal. Yo creo que hay que partir de evaluar a través de un ejercicio de saber qué deudas tenemos y cuál sería en orden de importancia aquella que nos va a implicar o nos va a traer un mejor resultado. Hay algunos casos en los que será preferible hacer la liquidación de alguna de estas deudas cuando se trata de una deuda menor que ya nos está generando muchos intereses, y hay algunos otros casos en donde vale muy bien la pena hacer el pago parcial de algún crédito hipotecario, por ejemplo, importante que nos pueda reducir una mensualidad, acortar el tiempo de la vida del plazo para el pago natural del crédito, en fin, yo creo que como bien dices es algo que se tiene que valorar dependiendo de la economía, pero sí hay que hacer una esquematización de las deudas. Uh-huh. Ahora bien, Gerardo Obregón, en tu experiencia, ¿qué tan organizado es el mexicano con su aguinaldo y con sus finanzas en general? Mira, nosotros hemos visto que desafortunadamente no es muy organizado, porque no solo es importante el tema de hacer un presupuesto, que ya se mencionó en las cápsulas y ya se mencionó en esta plática, sino que tener también el conocimiento y la disciplina para seguirlo. Porque en realidad el presupuesto se trata de hacerlo no solo sobre el aguinaldo, sino sobre, pues inclusive, por ejemplo, todo el año 2024, algo que ya deberíamos estar haciendo todos, para validar en primera instancia que no estamos gastando más de lo que ingresamos. Porque si eso sucede, entonces, pues evidentemente va a haber un endeudamiento y una bola de nieve de la cual difícilmente podremos salir. Entonces, hay algo que evidentemente carecemos mucho en México y es el tema de educación financiera. Honestamente, en la cápsula que presentaron antes, pues vi que la decisión sobre el aguinaldo no era tan mala como pues podría esperarse, a veces hasta por pena de que salen al aire, pero nosotros vemos que sí se lo gastan o inclusive hasta ya lo deben antes de recibirlo, ¿no? Sí, en efecto. Y mira, durante la semana, en esta charla que sostuvimos con Sergio Zamora, vamos a poner el inserto número 2, donde nos habla de la necesidad, y es lo que estamos comentando aquí, de organizar los gastos para evitar una malversación de recursos propios. Esto fue lo que dijo Sergio Zamora. Porque el tema de elegir una inversión no es una fórmula mágica que aplique para todos. Cada quien tiene una circunstancia diferente, un ingreso diferente, gastos diferentes y prioridades diferentes. Sin embargo, el ahorro para
inversión es muy, muy recomendable, independientemente de la elección que cada quien haga. Pero yo pensaría que por lo menos el 10%. Oliva Noticias. Entonces, te pregunto sobre todo porque a cómo están las cosas y a la forma en la que se están moviendo, Teresa Carvajal Moreno, la gente nos pregunta, dentro de lo que les llega de aguinaldo, sienten que se les va de las manos, es decir, que apenas les llega, ya sea a través de su tarjeta de débito, a través de su nómina, o incluso, bueno, todavía en efectivo, aunque no es el caso ya, sienten que se les va el dinero. Y incluso hace algunos días, y tú que eres especialista en estos temas, teníamos una charla, escuchábamos palabras del titular de Infonavit en Veracruz, y hablaba de cambiar los créditos que están tasados en veces salario mínimo a otro esquema. Qué importante es esto, ¿no, Teresa? Mira, dos comentarios acerca de tu pregunta. En primer lugar, y en relación a esto que comentas de que pues los mexicanos hemos sentido en los últimos años que el dinero se nos ha ido de las manos, pues yo creo que habría en primer lugar que tratar de erradicar ya ese estigma social que tienen las personas que se encuentran en una situación de deuda e incluso en una ocasión de moratoria, ¿no? Creo que aquí es importante resaltar, pues a veces la voracidad de las instituciones de crédito con las que se dirigen al público usuario, el aumento de las tasas de interés que fue desmedido y que fue implementado como una política para disminuir la inflación, que dio lugar a que los bancos registraran año con año en el tiempo post-pandemia las ganancias más altas que han registrado en toda la historia desde que existen registros en el Banco de México. Entonces, yo creo que no obedece tan solo a una falta de educación financiera. Yo creo que hace falta más mano dura por parte de los organismos reguladores hacia las instituciones de crédito, hacia las financieras, hacia las SOFOMES, hacia las cajas de ahorro, hacia estas instituciones que pareciera que pues se les ha dejado actuar, ¿no?, con manga ancha para poder abusar del público destinatario. Entonces, ¿a qué se debe que estemos pagando tasas de interés hasta del 97% anual, por ejemplo? Es evidente que el público usuario va a decir, siento que el dinero se me va. Si hacemos un ejercicio, por ejemplo, de saber cuánto se abona una deuda, por lo menos en la primera mitad de la vida del crédito, pues tenemos que apenas sí como logramos abonar un poco a intereses, ¿no? Y que de capital ni siquiera hemos abonado nada. Entonces yo creo que esto no es algo que haya que dejar de lado, y yo creo que es importante que todo esto pudiera ya ser parte de una política pública en donde efectivamente se brinde a los deudores o a las personas en situación de deuda pues una dinámica para poder negociar estos adeudos en términos justos y no cargar nosotros los mexicanos pues con todas las pérdidas que ha traído por la crisis económica, ¿no? Respecto al apartado que comentas de Infonavit, pues yo creo que vale mucho la pena evaluar crédito por crédito y saber en qué casos sí y en qué casos no conviene hacer esta conversión de la que se ha anunciado como parte de un esquema de apoyo que ha lanzado el Infonavit, sin ánimo obviamente de decir que no es una buena solución, pero creo que en algunos casos es hasta preferible conservar el crédito en los términos en los que esto ya se tiene. Yo creo que es un tema que abre mucho debate y que merece un apartado especial de análisis. Muy bien, en ese tema entonces previa evaluación, ¿no? Que la gente evalúe, pregunte y se informe. Gerardo Obregón, ¿qué instrumentos, pregunta la gente, con qué instrumentos bancarios o no bancarios le conviene trabajar en este año, con las condiciones económicas que están ya puestas para el 2024 y quieran a lo mejor trabajar con el recurso de su aguinaldo, alguna inversión? ¿Qué instrumentos financieros recomienda, si es que hay algo recomendable o de plano no? Mira, lo que creo que tiene que ser importante en México es que existan opciones. Entonces, estoy un poquito nada más recapitulando lo que comentó Teresa, en que hay tasas abusivas en el mercado en términos de crédito, pero difiero en que debe ser la política pública la que regule este tema. Creo que tiene que ser el mercado y el regulador tiene que ser el que beneficie o aporte, digamos, los caminos para que las diferentes instituciones bancarias y no bancarias se puedan subir al ruedo para competir parejo, ¿no?
Por ejemplo, la fintech que yo dirijo da créditos personales sin avales y sin garantías con tasas que empiezan en el 10.9% anual, que son tasas muy atractivas y por eso nos utilizan, por ejemplo, para consolidar o refinanciar deudas más caras, lo cual es una buena herramienta, sobre todo si lo haces desde una postura de finanzas personales sanas, donde un crédito para consolidar deuda puede conseguirse en mejores condiciones y mejor tasa también. Entonces, yo creo que sí está en tema de la educación financiera, en el que el usuario pueda discernir las diferentes opciones en el mercado y que esas opciones ellos puedan decidir tomarlas o no, pero que al final las tenga, ¿no? Y en este sentido, sobre tu pregunta de los instrumentos financieros que puede haber en el mercado, ahí hay, bueno, muchísimos. Lo que para mí es importante, sobre todo desde el punto de vista de inversión, es que busquen en opciones reguladas, que no busquen inversiones milagro de alguien que les promete duplicar su dinero en 6 meses o en un año y que no esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, en ese sentido, busquen instituciones que ofrecen productos regulados y ahí puede haber muchísimas opciones. Puede haber fondos de inversión, puede haber casas de bolsa, puede haber financiamiento colectivo como Prestadero, que es la que dirijo yo, que también ha tenido excelentes rendimientos con el paso de los años. Puede haber también acciones, puede haber CETES, bonos, etcétera, ¿no? Lo importante para mí en este punto, de manera general, es que sea un instrumento regulado y supervisado por las autoridades. Muy interesante. Durante la semana también charlamos con Iracema Andrés Danini, es analista de economía y mercados financieros de la UAM, y habló de las personas, dice que deben guardar un poco de dinero también para prever algo de lo que estabas comentando también hace rato, Gerardo. Vamos a escuchar. Pues las personas debemos de tener presente de que no nos podemos acabar todo nuestro dinero en una fiesta, ¿no? Aun cuando son fechas muy importantes porque se reúne la familia y todos estamos muy felices, creo que debemos de tener ahí un guardado para prever una posible necesidad que nunca sabemos cuándo se puede presentar. Y lo más importante, o sea, cubrir nuestros gastos cotidianos con dinero suficiente, ¿no? Y entonces yo haría como 3 planteamientos diferentes porque no todas las personas están o se encuentran en la misma situación. Oliva Noticias. Te pregunto, Teresa, dice la gente, ¿cómo evitar compras impulsivas para cuidar el aguinaldo? ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Sin duda alguna, planeación, ¿no? Yo creo que si llegamos a fin de año sin una lista de prioridades, pues obviamente que vamos a hacer un mal uso del dinero, ¿no? Y sobre todo de este pues derecho que como cada año, a fin de año, tienen los trabajadores, no todos, pero bueno, estamos hablando del aguinaldo. Tenemos que llegar a fin de año con una lista de prioridades. Tenemos que saber qué es lo que nos va a dar tranquilidad, qué necesitamos hacer, como lo decían las personas que participaron en la primera intervención a través del sondeo. Algunos prefieren o han visualizado ya, ¿no?, alguna mejora que sea necesaria al hogar. Habrá algunas otras personas que también van a destinar este aguinaldo al cuidado de la salud, a las revisiones anuales, en fin, ¿no? Entonces yo creo que sí depende de cada persona. Y también quiero hacer un comentario respecto a lo que se ha hablado en el tema de la inversión. No se trata únicamente de cuando se va a depositar el dinero ante una institución a modo de ahorro e inversión, de saber si están regulados o no. Yo creo que parte del problema al que nos enfrentamos los usuarios es la publicidad engañosa. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con los contratos, leer las cláusulas, a qué nos vamos a obligar, a qué tenemos derecho, porque si el solo hecho de buscar una institución que se encuentre registrada, ¿no?, o que tenga un marco legal fuera garantía para no ser víctima de algún abuso, pues entonces no habría quejas, ¿no? Muy bien, Gerardo, ¿cuál sería un apunte final? Yo sé que podríamos seguir charlando, pero ¿cómo podríamos finalizar estos comentarios para la gente que use de manera inteligente su aguinaldo? Pues mira, yo nada más daría como apuntes generales. Obviamente depende de la situación de cada uno y en qué situación está cada quien, pero diría que hay que crear un fondo de emergencia, que es importante. Diría que hay que atacar las deudas y pagar el capital de tus deudas, sobre todo las de créditos personales y tarjetas de crédito que históricamente tienen tasas altas.
Y finalmente hay que dedicar también montos ya a crecer el patrimonio, a invertirlo. Sí, de acuerdo, como dice Teresa, no solo en que esté regulado, sino diversificarlo, ¿no? Pero en la regulación hay ciertos establecimientos, inclusive que establece la Ley de Ordenamiento y Transparencia, donde, por ejemplo, las que ofrecen rendimientos a tasa fija tienen que tener un GAT, hay cierta estructura de cómo puedes reportar los rendimientos, hay cierta estructura de cómo deben de divulgarse los riesgos también. Por ejemplo, en la que yo dirijo, tengo que especificar en cada comunicación que hay riesgos, que el dinero no está garantizado, etcétera. Entonces, pues, se trata también de que exista la educación para saber interpretar estas leyendas y pues para saber qué riesgos existen en toda inversión, como las hay, y diversificar las inversiones en los diferentes instrumentos que hay allá afuera, ¿no? Para que se pueda acotar el riesgo en cualquier inversión. Gerardo Obregón, director general de Prestadero. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Gerardo. Gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, igualmente. Muy gentil, Gerardo Obregón, en tomar esta comunicación. Teresa Carvajal, ¿con qué nos vamos? Un último comentario. Sí, Alejandro, mira, se ha notado mucho, ¿no? El hecho de poder liquidar las deudas o abonar. Creo que es importante en este caso, si se toma esta opción, si el público que nos está escuchando ya tomó la decisión, pues de poder abonar o liquidar, yo creo que es importante decirle que tenga en cuenta que ningún acuerdo con su acreedor debe de ser de manera verbal. Aquí aplica el dicho de que papelito habla, y creo que hay que exigirle al acreedor que nos entregue un convenio de pago en donde se especifiquen las condiciones de la liquidación o el abono para evitar sorpresas y disgustos, ¿no? De sentir que se tira el dinero a la basura. Existen instrumentos que van a dar fe plena de cuando una deuda se liquida, que es un estado de cuenta en ceros, una carta finiquito, desde luego la modificación en el buró de crédito o una carta compromiso. No entregar dinero únicamente porque nos llegó un mensaje de WhatsApp, porque recibimos una llamada, porque nos llegó un correo, un mensaje de texto en donde se nos dice que si que si aportamos el 10% del total de la deuda, se pueda con eso dar por terminada una relación contractual de crédito. Entonces yo creo que es importante tener este respaldo por escrito y que esto nos sirva de garantía para todas las personas que van a hacer ese gran esfuerzo de poder liquidar sus cuentas, Alejandro. Pues Teresa, te mando un fuerte abrazo. Teresa Carvajal Moreno, consejera legal, Barzón, Veracruz. Abrazos, Teresa, gracias, buenas tardes. Igualmente, Alejandro, gracias por el espacio. Muy gentil, Teresa Carvajal. Pues ahí está esta mesa de trabajo, insisto, buscando rutas para ofrecer mejores opciones, ¿no?, de uso del aguinaldo. Hoy es el Día del Agente de Tránsito y Vialidad. Un abrazo, por supuesto. Día del Agente de Tránsito y Vialidad, hoy 22 de diciembre. Pues ya nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karen Arriaga en los contenidos, gracias. Guillermo Agüero también en la edición de noticias, gracias. Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores también en producción, gracias. Y sí, por supuesto que un abrazo para todos ustedes, que tengan una feliz Navidad. Este fin de semana es ya, así que páselo con sus seres queridos, páselo en tranquilidad, en armonía. Un abrazo, por supuesto, de todo el equipo de Oliva Radio, Oliva Noticias. Que tenga usted una feliz Navidad. Nos vamos, que tenga buena tarde. Oliva Noticias.